Hola, ¿qué tal? En este video tendría que ser en vivo y vamos a tener una videoconferencia, pero por X motivos decidimos no hacer una videoconferencia sino una videoclase grabada. ¿Por qué? Porque nuestra videoconferencia está en un horario establecido y muchos de nosotros no tenemos internet en casa, no tenemos dispositivos para estar en clase o tenemos que salir a trabajar fuera de casa. Por lo tanto, en el video va a estar en el canal para que ustedes puedan verlo cuando puedan y se les aclaren muchas dudas sobre los temas que hemos estado trabajando a distancia. Ahora, pues, lamentablemente hay la crisis económica a nivel mundial, nacional, está muy fea. Muchos de nuestros compañeros tienen que estar saliendo cuando deberíamos de estar en casa, pero necesitamos ayudar a nuestra familia. Ahora, pues no me queda otra manera más de invitarlos a que le echen todas las ganas. Esa crisis sanitaria va a pasar, pronto ustedes volverán a la escuela. Si vamos a salir de alguna institución que sea el fin de cursos, fin de nuestra preparatoria, no importa, necesitamos estar preparados para otra escuela, para otro grado, para la superación profesional que ustedes van a tener. Hay que aprender lo más que se pueda. Pero bueno, vayamos a reforzar nuestros temas con teoría y ejercicios. Bueno, uno de los temas que vamos a ver es el de campo eléctrico. El campo eléctrico no es otra cosa que la fuerza ejercida por una carga entre la unidad de carga. Es decir, son las causas que van a tener una carga cuando entre en el campo. Vamos a ejemplificarlo. Tenemos una carga positiva. El campo van a ser las líneas que van a salir de ella. Es decir, cada carga va a experimentar una fuerza de la carga hacia afuera. Si es una carga positiva, las líneas se dirigen hacia afuera. Si es una carga negativa, las líneas de campo eléctrico se dirigen hacia adentro. Ahora, el campo eléctrico va a ser la fuerza que se va a ejercer en un punto. Supongamos que tenemos aquí el punto A, cuando nosotros vamos a poner una carga de prueba Q, pero esta es positiva. Es decir, acá tenemos una fórmula. La intensidad de campo va a ser igual a la fuerza entre la carga. Ahora, si nos dan la fuerza como tal, no hay ningún problema, la podemos sustituir sabiendo la carga que tenemos. Ahora, si no nos dan la fuerza, habría que calcularla. Si ustedes recuerdan que la fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Ahora, para sacar una nueva fórmula, tenemos que la intensidad de campo va a ser la fuerza, pero la fuerza que ya la tenemos va a ser K por Q entre la distancia al cuadrado, y toda la voy a dividir entre la carga de prueba. Ahora, ¿por qué aquí se le cambiaron? Porque estamos generalizando que puede ser una carga diferente con otra carga. Ahora, si aplicamos la ley del sándwich, extremos van arriba y los medios van abajo. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser la K, Q por Q, que va a multiplicar a 1 entre la distancia al cuadrado por la carga Q.
si yo tengo la carga Q arriba y la carga Q minúscula abajo, las vamos a cancelar. Por lo tanto, la fórmula para calcular el campo eléctrico va a ser K por Q entre la distancia al cuadrado. Y acá tenemos una fórmula y acá tenemos una segunda fórmula. Ahora, para que entendamos mejor el tema, vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, aquí ya tenemos nuestro ejercicio y nos dice: encuentra la intensidad y dirección del campo eléctrico que produce una carga de menos 7 nanocoulomb en un punto situado a 8 centímetros a la derecha. El inciso B nos dice: encuentra la magnitud y dirección de la fuerza que experimenta un electrón con una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 colocado en ese punto. Ahora, para resolverlo de una manera muy sencilla, primero vamos a colocar todos nuestros datos. Nos dice: encuentra la intensidad de campo. Entonces, la intensidad de campo es la que yo voy a encontrar. Nos da otro dato: carga. Tenemos una carga de menos 7 nanocoulomb, que vamos a ponerlo adelante, que va a ser lo mismo, quitando el nano, a menos 7 por 10 a la menos 9 coulomb. Después tenemos una distancia. La distancia es de 8 centímetros y esto es igual, haciendo la conversión a metros, a 0.08 metros, y nos falta la constante de Coulomb. La constante de Coulomb va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora, nuestras fórmulas, recuerden que tenemos dos. La intensidad de campo va a ser igual a la fuerza entre la carga, y la intensidad de campo va a ser igual constante de Coulomb por la carga entre la distancia al cuadrado. Ahora, vamos a utilizar esta, por lo tanto, tenemos que la intensidad de campo es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que va a multiplicar a la carga, 7 por 10 a la menos 9 Coulomb, entre 0.08 metros al cuadrado. Si hacemos las operaciones, nos queda 9 por 10 a la 9, que va a multiplicar a 7 por 10 a la menos 9 entre 0.08 al cuadrado. Nos da un resultado de 9.843.75. Ahora, las unidades. Este metro, cuando lo elevamos al cuadrado, se va a hacer metro cuadrado abajo y metro cuadrado arriba, los voy a cancelar. El coulomb arriba y un coulomb cuadrado abajo, cancela el cuadrado con el coulomb de arriba, por lo tanto las unidades serían newtons entre coulomb. Y aquí ya tenemos nuestro resultado de el inciso A. Ahora vayamos al inciso B. Para eso necesitamos borrar
la parte de arriba y solamente vamos a dejar el resultado. Nos dice, encuentra la magnitud y dirección de la fuerza que experimenta un electrón colocado en ese punto. Es decir, si ustedes recuerdan, acá teníamos una carga positiva. Hicimos este valor, es cuando una carga de 7, una carga negativa de 7 nanocoulomb se encuentra a una distancia de 8 centímetros. Ahora, ¿qué nos dice? Porque nos está pidiendo la magnitud y dirección de la fuerza. Para la dirección no hay tanto problema, porque acuérdense que si esta es negativa, esta va a estar apuntando hacia la carga. Ahora, la fuerza, tenemos que el campo eléctrico es la fuerza sobre la carga. El campo eléctrico lo acabamos de calcular. La carga ya nos las están dando. ¿Qué vamos a calcular? La fuerza. Si despejamos, tenemos que la fuerza va a ser igual a la intensidad de campo por la carga. Por lo tanto, el campo es 9843.75 newton sobre coulomb. Esto va a estar multiplicado por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, si hacemos las operaciones, nos queda que los 9843.75 lo voy a multiplicar por 1.6 por 10 a la menos 19. Y nos dice que la magnitud de la fuerza va a ser 15.75 por 10 a la menos 16. Ahora, las unidades. Coulomb que está arriba con coulomb que está abajo se van a cancelar y solamente me quedaría newton. Y aquí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Continuando con nuestra videoclase, nuestro siguiente tema es la ley de Ohm. Ahora, la ley de Ohm es una ley que relaciona ciertas medidas de un circuito eléctrico, pero para que se entienda mejor, vamos a hacer una analogía con una instalación de agua, que prácticamente todos tenemos en casa. Tenemos un tinaco. Obviamente, el tinaco tiene agua. Ahí está. Esa agua baja por una tubería, tiene una llave, un pedazo de manguera, y aquí probablemente estemos lavando el patio. Una coladera por donde se va a ir el agua, y suponiendo que esa agua se pueda reutilizar, toda esa agua la vamos a agarrar y la vamos a regresar al tinaco para que se siga utilizando. Por lo tanto, yo acá tengo un tinaco, tengo una llave, tengo vamos a poner acá tengo una tubería. Ahora, esto, así como se ve, es un circuito eléctrico, nada más que en agua. ¿Por qué? Porque lo que estamos relacionando en la ley de Ohm no es otra cosa que son
corriente, voltaje y resistencia. En este circuito es, si el tinaco está en la parte de arriba, el agua va a bajar con una presión, que nosotros le llamamos la presión de agua. Ahora, aparte de la presión, la cantidad de agua que está saliendo, nosotros le llamamos un flujo de agua. ¿Sí? Nos llevamos bien. Ahora, todos estos elementos los vamos a sustituir por un circuito eléctrico. Es decir, nuestro tinaco que tenemos acá, nosotros los vamos a sustituir por, vamos a poner, tenemos el símbolo de una batería. El tinaco va a ser nuestra batería. Todo lo que es la tubería van a ser los conductores. Aquí está. Ya tenemos. ¿Qué hicimos? Tenemos toda la tubería. Ahora, esta llave, acá cuando redujimos el diámetro de la manguera con respecto al de la tubería, eso en circuito eléctrico se le llama resistencia. Por lo tanto, acá nosotros vamos a poner el símbolo de la resistencia, es decir, aquello que va a impedir que aquí en este caso que el agua pase rápido y fácil, lo va a restringir la llave, por lo tanto es una resistencia al paso del agua. Cuando cae el piso es otra resistencia, que esa resistencia que es muy pequeña la despreciamos, pero en un circuito eléctrico se le llamaría una resistencia interna de los materiales. Ahora, esta parte nos falta presión, es decir, yo acá ya tengo mi batería. Esta batería no es otra cosa que lo que le conocemos como voltaje. Ahora, la presión de agua y el voltaje es algo similar. Entonces, cuando estamos hablando del voltaje, es la fuerza que lleva el agua. Cuando hablamos en sí de voltaje en un circuito eléctrico, es la fuerza con que van a viajar sus electrones. En este caso, la resistencia ya la tenemos. El flujo de agua, que es la cantidad de agua que pasa por una tubería en un circuito eléctrico, es lo que le llamamos intensidad. Intensidad de corriente eléctrica. Esta va a ser nuestra resistencia. Y acá vamos a ponerle bien su nombre. Va a ser voltaje. La ley de Ohm relaciona estos tres. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm no nos dice, o más bien dicho, no hace una relación muy difícil. Nos dice que la cantidad de corriente que circula por mi circuito va a ser igual a mi voltaje entre la resistencia. Es decir, si hacemos una analogía de un circuito eléctrico con lo que es la instalación de agua, que nos dice la cantidad de agua que se va a transportar por la tubería va a ser igual a la fuerza o la presión que lleve el agua dividido entre
la resistencia que lo detiene para que el agua pueda fluir. En este caso, la ley de Ohm nos dice que el paso de corriente va a ser igual al voltaje, fuerza de los electrones, dividido entre la resistencia. Ahora, en algunos textos, ustedes van a encontrar que la corriente eléctrica viaja del positivo y se va al negativo, y en otros textos lo van a encontrar que del negativo se va al positivo. Es decir, los electrones tienen carga negativa, por lo tanto el electrón negativo va a ir hacia el positivo. Por lo tanto, yo aquí tengo un electrón. Este electrón que está acá se va a empezar a mover, pasar por la resistencia y llegar a el positivo. Realmente la corriente viaja del negativo al positivo, solamente que por convenciones entre los científicos es más fácil decir que la corriente va a viajar de el positivo hasta el negativo, donde este flujo de corriente es la más conocida. La corriente va a viajar del positivo hacia el negativo. Ahora, para que entendamos mejor, vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, aquí tenemos unos circuitos eléctricos y está en color azul lo que vamos a calcular. Es decir, tengo un circuito que tiene un voltaje de 9 volts, tiene una resistencia de 100 ohms y vamos a calcular la intensidad de corriente. Ahora, ya tenemos nuestra fórmula que nos dice la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Solamente vamos a sustituir valores. Yo quiero calcular la corriente, que es la que me piden aquí. La corriente va a ser igual a V, que es 9, entre la resistencia, que es 100. El 9 tiene volts, la resistencia es ohms, por lo tanto la intensidad de corriente va a ser 9 entre 100, 0.09. 0.09, y la unidad de la intensidad de corriente es el ampere. Ahora, en el circuito 2 nos piden que calculemos la resistencia. Si tenemos esta fórmula y queremos calcular la resistencia, solamente hay que despejar. La R que está dividiendo la paso multiplicando, y la I que está multiplicando la paso dividiendo. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a V sobre I. Entonces, la resistencia va a ser igual a el voltaje, 9 volts, entre la corriente, que es 0.09 ampere. Por lo tanto, la resistencia va a ser 100 ohms. Ahora, en nuestro tercer circuito me piden calcular el voltaje. El voltaje está en la parte de arriba, la R la voy a pasar multiplicando y nos dice que el voltaje va a ser a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, el voltaje va a ser la corriente, que es 0.09 ampere, por R, que es 100. Por lo tanto, el voltaje es 9 volts. Y aquí, si se dan cuenta, son los tres elementos que relacionan la ley de Ohm. Ahora, yo sé que a veces nos cuesta trabajo despejar, pero
Por ahí en algunos textos manejan algo similar a esto, un triángulo. Que lo partimos en tres partes. Ahora, ¿por qué lo vamos a partir en tres partes? Porque nuestra fórmula tiene tres variantes. Ahora, acá en la parte de arriba lleva la V y en la parte de abajo, en cada cuadrito, tiene que ir una de las dos. Y R. Son las tres variantes que nos relacionan. Es decir, si yo quiero calcular el voltaje, voy a tapar la V y que voy a multiplicar la I por la R, que ya está acá, y por R. Si yo quiero calcular la resistencia, yo voy a tapar la R y voy a dividir el voltaje entre la corriente. Aquí está. Pero si yo quiero calcular la corriente, tapo la corriente y tengo que dividir el voltaje sobre la resistencia. Esto es una manera más sencilla de saber si multiplicamos, dividimos, pero la más importante es que aprendamos a despejar. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, háganmelo saber en comentarios o vía correo electrónico.